Entender por qué sufrimos y de auténticamente hacer surgir la determinación de salir del sufrimiento. Lo que estamos trabajando es lo que llamamos renuncia. Y renuncia es algo que se fácilmente malentiende, de que nos estamos tratando de alejar. Y para ponernos al día con lo que repasamos ayer, en esta primera fase de nuestro cultivo de un compromiso espiritual con nosotros mismos, básicamente estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos. No, renuncia no es alejarnos de la vida, alejarnos de las relaciones, sino sanarlo todo como forma de cuidarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto lo que estamos renunciando es sufrimiento y las causas, especialmente las causas de sufrimiento. Y obviamente cuando uno habla de cuidarme a mí, ¿no?, de hacerme mejor, de mejorar mi vida, estamos básicamente ocupándonos con nuestro bienestar de una manera muy sana, muy sabia. No solo mirando qué nos agrada, sino cuáles son las causas que nos molestan, que nos agitan, que nos inquietan, que nos desvían de lo que queremos hacer. Tratando de entender por qué sufro, por qué me duele cosas emocionalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. ¿De dónde viene esto? Y analizándolo bien y permitiéndonos enfrentar el hecho de que yo sí sufro, ¿no? Y a veces hay esta tendencia que yo estoy bien, que de no querer dejarles a otros saber que no somos bien en este momento. Son expectativas sociales, de uno no quiere ser una persona deprimida o complicada o no sé qué. No, y a veces muchas culturas quejarse de sus problemas no se ve muy bien. Sí, en la vida hay de qué quejarse. Cosas no suceden como queremos que van, ¿no? Surgen impedimentos, lo encontramos difícil lograr nuestras metas, hay conflictos continuos en las relaciones, aún las relaciones con mucho cariño surgen conflictos. Cuando hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, esto es lo que estamos tratando de hacer de manera muy sabia, con una visión muy largo plazo, que no solo quiero estar bien hoy, no solo quiero arreglar las condiciones exteriores para sentirme bastante bien hoy, sino también mañana, sino también en el año que viene. Y sabemos por los muchos cambios que surgen a lo largo de una vida, estar bien en el año que viene, no sabemos bajo cuáles condiciones nos vamos a encontrar en un año, ¿no? Surgen cosas, enfermedades nuestras, de las personas que queremos mucho, se pierde el trabajo, se cambian los jefes y aun si uno sigue en el mismo trabajo se complica mucho la situación. En las parejas las cosas se complican enormemente, de un año al otro puede suceder. Y si nosotros estamos contando con las condiciones exteriores, tratando de organizar todo al exterior para que sea bien, ¿no? Para que haya éxito con este proyecto tendríamos que tener la capacidad de controlar todo el entorno, todas las condiciones exteriores y todas las personas, que obviamente no tenemos. Sin embargo, como lo dice Shantideva, nuestro querido monje indio del siglo VII, que si cuando caminamos en el mundo donde quiera que vayamos, si queremos alfombrar todo el mundo, donde quiera que vayamos, si queremos no poder caminar no cómodamente, si tendríamos que cubrir, alfombrar, ¿se dice? Sí, alfombrar todo el mundo. ¿De dónde conseguimos suficiente tela? Imposible. Pero si nada más tapamos los pies con zapatos, podemos ir donde quiera queremos ir.